¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Hoy es lunes 29 de marzo del año 2021 y vamos a hacer la entrega de esta semana de nuestra línea de trabajos literarios. Tenemos dos a grandes rasgos. Una de trabajos literarios donde con las herramientas de profundidad en la lectura pues vamos trabajando para encontrar normalmente el camino espiritual en los textos que pues al venir de la creación de nuestra humanidad pues siempre lo tienen, no siempre está claro y a veces apuntan en otras direcciones. Hoy será el caso de nuestra novela. Y la otra línea que trabajamos en Master Vidal son sobre los textos de desarrollo personal. Hoy vamos a trabajar una novela de un autor vivo, ya es un hombre mayor, es un hombre bastante sui generis, alejado premeditadamente del mundo, le voy a llamar así, de la farándula literaria, del mundo de los premios y del mundo, por lo tanto, también de los codazos y los chismes y los favores y etcétera, etcétera. Él de manera radical por ahí de 1970-80 se fue a vivir a Huatulco, cuando todavía estaba este asunto de que era un paraíso y además de vivir allá participó de manera activa y política en el rescate del Parque Nacional de Huatulco, que sigue siendo hoy, 50 años después, sigue estando pues en esa problemática. El turismo, el capital, los intereses lo quieren devorar, parece que lo están logrando. Él fue amenazado de muerte y entonces ahora vive en Oaxaca, mientras está pues en entredicho si esta reserva ecológica de Huatulco pues será partida, sobre todo la parte de las playas, evidentemente, será partida para dar lugar a pues este asunto turístico, pues, y entonces animales, naturaleza, y la propia vida del lugar, pues seguramente desaparecerán. Se trata de Leonardo Dajandra, y en esta bellísima, poderosísima y, ¿qué más le podría decir? Terrible, terrible, en tanto lo que toca, no porque esté mal escrita, absolutamente para nada, sino en cuanto a lo que toca los temas desde donde los trata, guatulqueños de Leonardo Dajandra. Afortunadamente encontré también este texto de carácter más personal y filosófico que me sacudió profundamente cuando yo andaba por ahí de los 20, 25 años y lo voy a preparar, te lo voy a preparar, el otro texto maravilloso de este autor, Dajandra, que son se llama, ay, mira, por darle vueltas, se me escapa, aquí lo tiene anunciado como otro de las entrecruzamientos, los entrecruzamientos, que me sacudió profundamente cuando lo leí, porque intenta hacer, pues si no un rescate, sí un estarse en paz con nuestra sangre occidental, española, como todavía como hijos, nietos de la conquista, y esta otra parte de nosotros, esta sangre y esta piel morena y estas situaciones indígenas, como en realidad tienen una enorme riqueza que, sabiéndola bien entrecruzar, nos debe dar una identidad muy poderosa. Pero bueno, es una promesa que vamos a arrancar. Bueno, Dajandra nació en España, perdóname, nació en Chiapas y el asunto es que de muy pequeño se lo llevaron a vivir a España, fue a vivir a Madrid, allá pasó algunos años pues en realidad su formación y su infancia y su juventud. Después, cuando iba a ser llamado al servicio militar, mandó a volar España, pues, y vino a México y se quedó a vivir aquí en la Ciudad de México. Aquí desarrolló estudios, se doctoró en filosofía, se volvió escritor profesional. Nació en el año de 1951 y como te decía, por ahí de 1980 se fue a vivir a Huatulco y ahora vive en Oaxaca y bueno, pues seguirá escribiendo, da conferencias, da charlas, todo de manera como lo soluciona él de manera personal, pues no entra en este asunto de la oleada normal de la intelectualidad, lo cual seguramente le ha traído muchos problemas, pero por otro lado también
muchísimas ventajas y yo creo que especialmente lo que él, seguramente uno de sus valores principales en su propio nivel existencial, la libertad. A mí me parece que seguramente ha sufrido muchísimo el tipo en términos de intentar modificar la realidad, de retratarla. Esto no lo sé porque no lo conozco, pero me parece que se presenta también en su trabajo una amplia libertad a partir de la conciencia de quién es y quién quiere ser. Ok, Huatulqueños tiene, Dajandra también tiene la maravilla de que es un escritor que sin duda se sabe las convenciones literarias, pero también no abusa de ellas para nada, las usará donde él cree que es necesario, pero sobre todo a mí me da la impresión de que está muy preocupado porque la narración se comprenda, porque tiene una historia que contarnos y la va a contar y está relativamente preocupado por saber que estamos siguiendo esa narración. Y entonces, en términos de las convenciones literarias, de lo que hace que un texto sea literatura, que se escuche lindo, que tenga metáforas, que esté lleno de estas convenciones agregadas a un texto más allá del asunto de pasar un simple mensaje comunicativo, que evidentemente no es nada simple, él usará algunas de ellas, las que más le convengan, para hacerlo. No se va a adornar en ningún sentido. No hay un aire aquí al campo mexicano, no hay un aire a los indígenas mexicanos. No lo hay en tanto puesto por él. Evidentemente está, y a veces está casi de manera brutalmente cruda. Está tan puesto y está tan claro y tan bien descrito que no es necesaria ninguna situación melancólica ni ninguna situación relativamente folclórica que pudiera usar como trampa para volver más atractivo el texto, ¿no? Para que pudiéramos decir, ay, mira qué lindo hablan los campesinos oaxaqueños. No, así habla la gente que él escuchó, a la que le está dando vida. Seguramente hay un juego que él lo sabe muy bien. Seguramente todo lo que nos cuenta en Huatulqueños, estoy 99.9 cierto, que es verdad, que eso pasó. Pero a él le parece mucho más interesante la literatura de mucho mayor alcance que integra el asunto espiritual que la historia, por ejemplo, o que el reportaje o que el asunto periodístico. Él escogerá a partir de no comprometerse, no comprometer su libertad, porque además el monstruo es muy, muy grande con respecto al poder político, que lo hará con inteligencia, con la inteligencia del artista, que es a partir de la ficción, de bueno, pues yo escribo esto, nada garantiza que esto sea real, es parte de lo que yo estoy inventando y sin embargo por debajo de ese discurso en realidad hay un profundo dolor porque sabemos que estos huatulqueños son reales, pues han existido, están ahí, están viviendo y están sobre todo, me parece a mí, muriendo de manera perversa y de manera muy cruel. ¿Qué son los huatulqueños? Bueno, hay que correr a leer la novela, es una magnífica experiencia de introducirnos en este mundo, de saber esta otra parte. Yo diría que estamos divididos en términos del conocimiento nada más, pero en realidad somos una sola integridad que tiene todas las ventajas del pensamiento occidental y racional, que me parece muy bien para muchas situaciones, pero también este otro lado de la sombra, de lo mágico, de la tradición, de las voces de la tierra, de la piel morena, de la infinidad de sabores, de la luna, del mar, etcétera, que también son nuestros todavía no me gustaría hablar de rescate, porque están ahí vivos y que también si lo abrimos y los entrecruzamos, como la obra que ya te cité de Dajandra, nos pueden traer una mayor conciencia y una mejor manera de vivir. Bueno, estos huatulqueños son un par de compadres eh, que, que nos narra su madurez. Encontramos a dos tipos maduros, no nos precisa la edad, pero tienen familias, mantienen hijos, tienen esposas. Ellos son bastante serios, pues no tienen, no son viciosos, no están atrapados por el alcohol, no son mujeriegos como muchos de los personajes que aparecen alrededor de este Huatulco,
que te estaré hablando que la historia debe empezar por ahí de 1960, en los 50 posiblemente nacieron nuestros personajes, pero el asunto de la adultez pues los llevará a este asunto de cuando descubren Huatulco como un centro, o lo señalan como un centro turístico. Hoy puesto también, eso es en cuanto a la playa y este precioso paraíso lleno de venados, de leones, tigres, bichos al por mayor, aves hermosísimas, el mar daba mariscos, pulpos, esta cosa que es tan cara y tan rica, ahorita me voy a acordar, al alcance literal de la mano y hacia arriba, hacia el cerro, frutos de todo tipo, maderas preciosas, un paraíso verdaderamente. Hoy atrapado por el turismo, por los dueños de estas voraces empresas de descanso o para el descanso de la gente de la ciudad, y por otro lado hacia la sierra, hacia el asunto del cerro, los sembradíos de marihuana. En una tierra tan noble, tan espléndida, pues entonces la marihuana, la amapola sobre todo, para después convertirla en droga, se están comiendo, pues están devorando verdaderamente la parte humana de esa región. Entonces tenemos esos dos personajes que son compadres, que son muy cerca, que están muy cercanos y que nos van contando su historia llena de un montón de elementos que vale la pena revisarlos de manera directa en la novela, ¿no? Y que después hace una pausa absolutamente literaria porque está uno de ellos en este asunto, híjole, que no es una cuestión ética, la justicia no se da abasto y, el hambre de la necesidad, el egoísmo brutal de las personas capaces de no medir. Por ejemplo, hay unos tipos que están tirando árboles. Al paso del tiempo él se pasa a la oficialidad del personaje principal y se pone a trabajar como vigilante del Parque Nacional, ¿no? Y es amenazado incluso por sus propios vecinos, pues porque ellos quieren ir por la madera y por los venados y por los animales y por el turismo y etcétera, etcétera. Y entonces él no, él quiere que la vida natural prospere, que la vida natural se continúe. Y entonces lo amenazan de muerte, tiene que defenderse, anda todo el tiempo ya con un rifle. Y hay un tipo que tiene un aserradero que no hay medida de frenarlo. Le han hablado por las buenas, lo han amenazado, y el tipo es incluso hasta descarado, pues es, tiene mucho que ver con un asunto como de la propia naturaleza, como pensaría si lo hiciera un ejemplo, es como una especie de araña ponzoñosa. Es un caimán o es un felino pasado de lanza, abusivo, invasor, terrible en tanto lo que comete, en tanto lo que avanza, lo que transgrede. Entonces, pues ese es el medio natural, ese es lo que él intenta en todo momento incluso aliviar. Y uno de los capítulos te decía, frena, se detiene justo cuando él toma su escopeta, apunta al tipo al que lo va a matar y lo tiene que matar como en secreto, no es ningún, su trabajo no es de delegado, pues, no tiene derecho a matarlo, pero la justicia no funciona y este tipo sigue matando los venados y sigue desangrando la naturaleza. Y entonces está a punto de disparar y ahí para el capítulo seguramente lo mata y hace de Ajandra un viaje larguísimo hacia el pasado para encontrarnos cuando menos con los abuelos de los personajes, que eso es bien interesante, pero esto después en la narración, por eso es que te digo que ahí usa muy bien las convenciones literarias, porque arranca en el presente de unos personajes maduros y después se va al nacimiento de estos personajes, pero incluso yo creo que 2 generaciones antes nos habla del abuelo y de los padres de estos dos personajes, también en sus líneas, y va jugando un poco tipo García Márquez por los árboles genealógicos para encontrarse de nuevo y revisar cómo en la vida maravillosamente estos dos personajes se encontraron, a partir de qué circunstancias en su pasado es que los vimos estar en el presente en el que la novela arrancó. Ahí hay que tenerle un poquito de paciencia a la novela porque hay mucha gente, hay muchos nombres. Insisto en que ahí, otra vez, sin ningún afán
de adornarse, quizá los nombres puso los que él pensó, y entonces hay personajes parecidos, Casimiro, Camilo, Cándaro, por ejemplo, nombres muy complicados, pero que tienen una línea muy similar que hay que estar revisando y hay que tenerle un poco de paciencia. Eh, yo creo que lo revisé, lo revisé a lo largo del texto y dije, no, no está mal, sin duda. Una de las convenciones que Dajandra escoge, en lugar de hacer, acuérdate que estoy hablando de una situación que vas a estar leyendo, que es una novela, en lugar de, por medio de los textos, ponerles eses o hacer que nuestros personajes hablen como inditos, como la tradición normal, en vez de que digan venistes, fuistes, trajistes, ande usted, cositas así que pudo haber puesto entre comillas en el lenguaje. Dajandra escoge por una situación verdaderamente radical y casi escandalosa. Evidentemente su narrador escribe perfecto, pero los personajes cuando hablan en el texto tú te encuentras con faltas ortográficas y entonces no distinguen el uso de la S o de la C o de la Z. Escriben zanahoria con S. Así está en el texto. Creo que hasta debí señalarlo. Entonces el texto dice el personaje, pues fui al mercado y merqué unas zanahorias y zanahoria lo pone con S. Y entonces es bien interesante porque claro, pasa, ¿ves? Se rompe la convención. Ahí es donde está afuera Alejandra, la convención la usa y le vale madre si alguien se escandaliza y llegara a pensar que está escribiendo con faltas de ortografía. Casi podríamos decir que los personajes hablan con faltas de ortografía, pero eso da la imagen, verdaderamente pasa, verdaderamente te convence de que estos personajes pues están alejados del uso cuidadoso del castellano, del uso cuidadoso del idioma que ahora que en ellos ha sido una obligación aprender, ¿no? Nosotros, bueno, pues los que nacimos hablando, no hablando, pero los que hemos aprendido el castellano, pues todo nuestro referente fue a partir de ahí, estaba como de manera natural. Es muy probable que estos personajes del castellano se lo hayan encontrado muy avanzado, incluso es común lo menciona Alejandra, que hoy podemos encontrar personajes indígenas que hablan mejor el inglés o el francés que el mismo castellano. ¿Por qué? Por la necesidad de los turistas. Hablan más con gente de Europa o gringos, que entonces usan más el inglés que el propio español. Bueno, el otro elemento en esto con el uso de las convenciones. Y cierra la novela, digamos que tiene 3 enormes capítulos, un cuerpo muy grande con la historia de los personajes. Luego otro con este árbol genealógico que lo pone después en la narración y uno tercero hacia adelante en el libro, pero verdaderamente hacia atrás en el asunto histórico, con un texto antropológico sobre las culturas, sobre las primeras culturas que llegaron a la zona de Huatulco, que incluso quiere decir Huatulco, con esta mezcla que es muy interesante en términos antropológicos, porque parece ser que en Huatulco se conjunta otra vez este tema del entrecruzamiento, dos puntos importantísimos que parece ser que es el único punto de encuentro pacífico, por otro lado, entre los olmecas y los toltecas, que no fue en este sentido, esta herencia temporal a partir de centenas de años, sino que ahí se encontraron, ahí intercambiaron información vitalísima. Ante la conquista, Huatulco estuvo a punto de ser uno de los puertos más importantes del comercio entre China y el continente americano y lo que hoy se conoce como Sudamérica, ¿no? Llegaban ahí viajes que incluso daban la vuelta al continente o intentaban dar esa vuelta al continente por debajo de la Patagonia para después dirigirse a Europa, pues. Entonces, bueno, pues ahí hay una vida interesantísima. Y con ese cierra. Y la otra línea en la que es verdaderamente brutal, es muy emocionante, es muy sacudidora, que lo prepara muy bien, porque cuando nos habla de este paraíso natural y de cómo la naturaleza, el sol, la tierra y la humedad se reproducen y avanzan, entonces los animales o los árboles y las plantas crecen, mueren y crecen las que siguen, y donde le des tiempo y donde le des luz, ahí va a crecer una planta
y mueren los árboles y surgen y los animales pues se cazan entre ellos, se comen, se quedan los restos, etcétera. Esa especie de pasión, esa situación donde la naturaleza le tienes que ir a arrancar un pedazo de terreno para sembrar café o maíz para el alimento y la naturaleza lucha frente al hombre en esta especie de poder a poder, esa que le voy a llamar esa proyección de violencia, porque en realidad no habría violencia como tal, pero esa proyección de violencia eh, pasa también por los seres humanos. Vamos a tener hombres verdaderamente fruto de esta cultura. Entonces, como te decía, hombres que no tienen, es que no tienen la ética que nosotros pensamos, no tienen el remordimiento. Ahí el asunto es el tipo está haciendo mal, no quiere entender, ya le avisamos, pues vamos a matarlos. Me hizo pensar en Fitzgeraldo, esa película de Werner Herzog, que no sé si es en la película o vi un documental sobre la película, me parece que es un documental sobre la película, que Herzog va al Paraguay a trabajar, a hacer su película y trabaja con gente autóctona de las comunidades indígenas del Paraguay, todavía con la cultura indígena. Y hay un tipo ahí que les hace imposible la película, que es un actor occidental sin duda, que es un patán, pues, que se queja que el clima, que come horrible, que los nacos, que los moscos, que los indios. Y Herzog empieza a notar que los indígenas empiezan a secretearse y bueno, se acerca para ver qué está pasando y entonces se entera que lo iban a matar esa noche, iban a matar a este tipo. Y entonces le dice, ¿pero por qué lo van a matar? Y dice, pues porque está estorbando, porque ya le advertimos, porque ya le pedimos por las buenas, ya lo amenazamos y el cuate se sigue quejando. Si no está a gusto en el mundo, que se vaya. Los dioses lo llevarán a otro lugar. Así con esta calma con la que te lo platico, porque a mí no me importaba como tal el asunto, con esa misma calma lo establecen. Bueno, pues con esta calma, comillas, porque saben que hay un asunto ético, saben que hay un asunto natural, con esa relativa calma, estos personajes son capaces de matarse. Unos en términos de abusar del poder, del miedo brutal, y otros con este de hacer justicia, de si la justicia no viene por ellos y los encierra y los regenera, entonces hay que quitarlos del camino, porque al final de cuentas, pues es en ese mundo selvático y salvaje va a ser tú contra mí o yo contra ti en términos familiares. Y si no va a quedar otra, que o se van tus hijos o te vas tú o se van mis hijos, pues la verdad es que te vas a ir tú. No lo hago con saña, no lo hago con ningún odio, pero tampoco me tiembla la mano ni genero nada neurótico. Así te quito del camino porque estorbas. Y sobre eso hay un mundo también muy complicado en este haber perdido, en este estarse traicionando y estar perdiendo la identidad con la naturaleza, en esta pésima educación con la que se ha llegado. Mi primer comentario sobre la novela tiene que ver con la educación. Eh, entonces los personajes, los malos, los ignorantes, los dolidos, pueden ser verdaderamente brutales. Hay un par de escenas que voy a compartir ahorita contigo que son dignas de una tragedia enorme, pues son profundamente dolorosas. Podríamos caer en la trampa de bestiales, porque me parece que sí llegan a ser bestiales, y sin embargo creo que no, porque al final de cuentas los animales, por ejemplo, el término de los animales naturales no van más allá de lo que los hombres sí hacemos, ¿no? Es decir, los leones jamás cazan sin hambre, jamás un león ha cazado a nadie por diversión, nunca, no está en su ADN. Y en cambio los hombres perfectamente lo podremos hacer, podremos cumplir con lo que se supone nos está doliendo como injusticia, pero además abusar, además avanzar a partir de eso y a veces incluso, finalmente sí, casi hasta como un asunto lúdico, casi como por diversión. Esa es la otra parte oscura, profunda, pero terrible y además terrible sin, otra vez con eso cierro ya esta gran introducción, sin este folclore barato, sin este juicio arqueológico en el cual nosotros traemos el bien, nosotros traemos la paz, nosotros tenemos la razón y ustedes están equivocados en tal y cual situación. No, acá simplemente Dajandra abre unas cortinas y nos permite asomarnos y eso es lo que hay, ¿no? Él es muy cuidadoso para no dar sus juicios de valor. Ok,
Dice la primera que yo marqué después de esta historia, nuestro personaje principal, en realidad a los dos compadres les va muy mal porque tratan de ser honestos, pero nuestro personaje principal realmente es un héroe, es el héroe de la novela, porque él lucha por tener una vida honesta, por estar con su mujer, con sus hijos, verlos crecer, sí, seguir las reglas del pueblo, seguir la ley, y no lo dejan en paz, pues lo joden con el terreno de la droga, lo joden, la manera en la que se culpan las muertes es verdaderamente irracional. Hay muertes de personajes que fue clarísimo que se ahogó en una lancha por borracho y sin embargo alguien dice, pues antes de que se ahogara el último trago se lo dio don Benjamín Pérez y entonces Benjamín Pérez fue el que lo mató y entonces ahora Benjamín Pérez a cuidarte porque te cargaron el muerto. Todo el mundo sabe que tú no lo mataste, pero si socialmente te cargaron el muerto, entonces puede venir estas broncas de la familia, terrible, casi angustiante. Bueno, le dice nuestro personaje a la mujer que mande los niños a la escuela y ella le contesta, para lo que aprenden allá arriba, que si juntas, que si asambleas y total, los maestros nunca van. Eh, Hay una parte muy linda que hablan sobre los maestros que han ido a hacer esta labor sin duda heroica a Huatulco y cómo vamos otra vez con esta, digo vamos porque me voy a incluir, vamos como con esta soberbia, con este desdén de la gente indígena y de la gente del pueblo, porque se quejan, por ejemplo, de que no comen bien y es increíble porque la dieta de nuestros personajes, cuando no van de cacería, es de tortillas y café. Eso es la cena y el desayuno normal de esta familia. Dos tortillas tostadas ahí recalentadas y café. A veces esa es la comida de todo el día. Y entonces para los maestros de la escuela, si hay huevos, si hay carne, si hay fruta, si hay leche, y aún así se quejan, pues, y aún así no tienen esta sensibilidad de servicio, sino van de malas, van de queja. Entonces, desde Occidente, diríamos, ¿cómo vamos a ir si llegamos, cuando llegamos a una de estas comunidades, llegamos con la soberbia, con esta brutal soberbia de que yo estoy muy bien y yo lo sé todo y vengo a civilizarte, y entonces no somos capaces de entrar en un diálogo o de un compromiso, ¿no? Es muy triste, pues, cómo el problema en las escuelas está en esto, en las juntas, en los comités, en las asambleas, en los sindicatos, y nos hacemos bien pendejos. En realidad lo último que nos interesa es que nuestra clase sea de calidad. El uso de los elementos literarios. Están cerca de un aserradero sin duda clandestino, y vean cómo Dajandra sabe manejar el lenguaje, no solo lo avienta pues y lo manifiesta en términos de la queja social, sino hay un compromiso estético, dice, el sonido sentencioso de la sierra se le fue metiendo hasta adentro, es casi poético, el sonido sentencioso, la sierra que estaba cerrando o aserrando los troncos de madera, los estaba partiendo, ese sonido tan particular como el de los dentistas para nosotros, ese sonido ya estaba determinando la sentencia y lo fue interiorizando en términos de sus emociones. El sonido sentencioso de la sierra se le fue metiendo hasta adentro y sin reparar en posibles consecuencias, se introdujo en la espesura, arrastrado por la corriente envolvente del desenlace. Estaba dudando de si se acercaba o no, y entonces la sierra se le metió tanto que ese fue lo que le permitió acercarse. Como dijo, venga, pues este es mi trabajo y lo tengo que hacer bien. Otro elemento importantísimo, él lo contrata Fonatur, creo, para cuidar este parque, y se encuentra, hay un personaje muy noble, hay un personaje muy inteligente, porque este personaje dialoga con este hombre y con otro que él pone a trabajar. Entonces lo mandan al parque todos los días y él le dice, oiga, pues no puedo vigilar bien el parque porque hago 2 días hago 2 horas de camino y hago 2 horas de regreso. Entonces, tantito me meto a la selva y ya no me da tiempo de regresar porque tengo que venir a poner mi reporte de hoy a las 6 de la tarde. Entonces le dice el otro, bueno, ok, ¿y qué propones? Dice, pues que le entregue reportes 2 reportes a la semana. Me voy el lunes, vengo el miércoles, me voy el jueves y le entrego el sábado mi siguiente reporte y de esa manera me puedo meter y el otro lo escucha. Eso es muy interesante porque es cierto, la gente que hace el trabajo es la que sabe trabajar, es la que determina.
De ahí también él le da determinaciones para que la marina los ayude a vigilar los bosques. Es decir, el trabajador es el que sabe el manejo, pero no este puto soberbio jefe desde arriba que quiere dar órdenes. Entonces, para ahí sí, ahí funciona muy bien. Viene también por otro lado toda la tradición espantosa de la burocracia. A este hombre le roban ahí un hacha y un machete, eh, y está en riesgo incluso su vida, y cuando él va a quejarse o a pedir, a reportar que le robaron el hacha y el machete, el tipo, el capataz, lo primero que hace es te la voy a descontar de tu sueldo, ¿no? Entonces, estas idioteces brutales, nefastas de la burocracia, del que da bien en términos de la oficina, pero que realmente no hay un compromiso con el trabajo. Adelante, entonces dice, este es larguito, esta es parte de esas escenas que cerraba el libro para respirarlas, porque es brutal. Está un esposo que cacha que la esposa le pasan un chisme, una abuela le dice, en las mañanas deberías darte una vuelta porque tu mujer no se está portando bien cuando te vas al trabajo. Entonces no va al trabajo, se hace tonto por ahí un rato, regresa a la casa temprano y se encuentra con que su esposa está teniendo relaciones sexuales con el novio de su hija. Y bueno, pues claro, el mundo se le vuelca encima, acusa, es terrible, pues porque a la tipa la mete a la cárcel, al tipo no, el tipo dice, no, a este no me lo metan a la cárcel, no lo voy a acusar, la ley le dice, oye, pero si los dos son culpables, este no, incluso soborna para que al tipo no lo metan a la cárcel, y no lo meten a la cárcel. Claro, te preguntas, bueno, ¿por qué? Pues porque se lo va a echar. Entonces, 2 noches después, lo mata de fea manera, ¿no? El asunto era la tipa en la cárcel guardada y el tipo no. El tipo, por esta deslealtad, lo va a matar. Bueno, esta parte como brutal de la naturaleza. Llega la hija que no sabe que su novio se estaba acostando con su propia mamá y le pregunta al papá qué está pasando. El papá le cuenta, ahorita te lo voy a leer, le dice qué está sucediendo, se abrazan, la chica está un poquito embarazada, el tipo siente la pancita de la mujer de su hija en su propio cuerpo. Seguramente el contacto físico en estos personajes es tan escaso, tan brutalmente escaso. Las relaciones papás-hijos no tienen la menor caricia. Las relaciones entre esposos, cuando se acaban las charlas, el esposo le dice, ya cállate, pendeja, estoy descansando. Y la señora no es un reclamo, es, ok, ya, y entonces, ya, simplemente así es el trato, es brutal. Bueno, pues se abrazan padre e hija, el padre se excita y viola a su hija embarazada, a la que le estaba sacando de la bronca de ponerle el cuerno. Eh, Digo la viola porque al principio la hija se resiste un poco, después en términos como de la venganza de su novio, de su mamá, ella acepta tener relaciones con su padre, se separan, supongo, pues termina la relación sexual, él le da dinero, le dice vete, la manda a otra casa, porque él sabe que si se queda ahí, de por sí ya el mal ya está hecho, pero si se queda ahí va a ser brutal, porque seguramente la tomará es su propia hija, y la tomará como su mujer, seguramente, entonces la manda con unos familiares. El tema no se vuelve a tocar, jamás se vuelve a tocar, y estos hacen su vida. Al otro día la mujer está en su familia y hace sus cosas, y el papá hace sus cosas, y ahí se quedó guardado, con culpa, con perdón, con resignación, con confesión, no lo sé, el asunto es que ahí está guardado, como un espantoso y brutal secreto natural, terrible, y esas cosas empiezan a poner la novela verdaderamente ay cabrón, en sacudir hasta lo más interno de nosotros mismos. Dice, esa misma noche, cuando le explicó a su hija el por qué su madre y el que iba a ser su esposo estaban presos, la muchacha se le abrazó con tanta zozobra que al sentir la hinchazón de la barriguita contra sí, Nicasio no pudo evitar que el maligno, claro, pues su tentación, su sombra, su deseo con respecto incluso a su propia hija, que el maligno, que nunca dejaba de acechar la ocasión, se le metiera en el cuerpo. Se excitó con su hija. La muchacha intentó resistirse, pero en cuanto se sintió penetrada, se entregó como poseída a la pasión vengativa
que ardía Nicasio, es decir, los dos, padre e hija, en venganza de la mamá y del novio traidor. Terrible, ¿no? Apenas amaneciendo, Nicasio le dijo a su hija que recogiera todas sus cosas y la llevó a la terminal de camiones. Así se acabó ese incesto. Así terminó. Pasaron los años, jamás se habló de ese incesto. Se quedó ahí, ya claro, dirían ya nuestros estudiosos occidentales y relativamente contemporáneos, Jodorowsky, Liz Bourbeau, la maestra del cuerpo nunca miente, se me está escapando el otro de las constelaciones, este maestro alemán, Hellinger, Bert Hellinger, dirían que ahí va a estar guardado, que ahí está ese proceso que no se ha sanado y que va a seguir afectando a las generaciones. Ok, pero bueno, ¿con qué elementos lo sanan ellos? ¿No? Está tan bien escrito que de verdad se suspende el juicio moral. Claro, si ya lo veo de nuevo y digo, qué poca madre de este güey o de la hija, o pinches salvajes, lo que tú quieras, pero es que no tienen elementos. O sea, y hay una enorme lección de educación, de civilidad, pero ¿cómo entonces la educación y la civilidad no deben olvidarse del cuerpo, sino hay una canalización? Si ese padre hubiera abrazado como un padre amoroso a su hija, si hubiera jugado con ella, si le hubiera hecho cosquillas, si, no sé, pues, si experimenta el contacto físico con su hija y lo canaliza sanamente en términos de padre, en términos filiales, seguramente no hubiera pasado eso, pero el tipo está tan, a Nicasio en este caso, si no lo tocó su mamá, la abuela de la hija, si no lo tocó su esposa, si sus relaciones son con prostitutas, si su contexto es de penetración, de una vida sexual relativamente salvaje, básica, primitiva, si él a su vez no toca a su hija, pues la verdad es que al cuerpo y a la defensa y a la naturaleza del cuerpo no responde a estas situaciones filiales. El cuerpo no dice, oye, se nos está levantando el pene porque estamos tocando a nuestra hija. No, el cuerpo siente ahí una mujer pegada a mí y, y lo mismo ella, pues, ¿no? Lo mismo ella. Están tan necesitados de este contacto físico, de esta situación amorosa, que literal, pues, le tendrán que culpar, más agreguémosle eso, el asunto de la terrible situación que ha marcado la iglesia, más el maligno está puesto ahí, el diablo está puesto ahí, que entonces, pues, hace terrible esta escena, que me parece que es brutal, porque es como casi natural, porque es relativamente instintiva, porque de esta incluso nos enteramos cuántas de esas relaciones padres-hijas todavía incluso suceden, pero no hablamos de ellas, no se mencionan, porque nuestro nivel de educación, nuestro nivel de sanación del cuerpo físico, pero también del cuerpo espiritual no está elaborado. Terrible. Viene una segunda más en mi lista, también igual de brutal. Esta está más ruda porque aquí sí hay una especie de venganza, aquí sí hay una revancha, aquí sí hay un asunto de que el tipo quiere lastimar a la otra familia, va a buscar a un hombre, no lo encuentra y asesina a una mujer embarazada, a la esposa de este tipo. Le dice, bueno, pues ya que este güey no está, pues voy contigo, ¿no? Dice entonces, la remató con un segundo golpe en el cuello y cayendo la mujer, le metió la mano izquierda en la cortada del vientre. Ya le había dado un machetazo y le pegó en el vientre. La mujer estaba embarazada. Entonces le metió la mano izquierda en la cortada del vientre y extrajo una masa de carne ensangrentada que parecía articular sus miembros como cangrejo. Es decir, sacó el feto. Y el feto, pues otra vez, en esta angustiante, pero también maravillosa necesidad de vida, en esta vocación de vivir como la selva de Huatulco, como un feto todavía guardado en el vientre de la madre, pues todavía mueve las manos, ¿no? Pero está tan en su etapa tan embrionaria, tan animalesca,
que muy afortunadamente, muy terriblemente, pero muy afortunadamente Dajandra lo compara con un cangrejo. Eh, Solo si te centras a pensarlo tantito, o sea, jamás quiero ver eso, jamás, jamás. Y quizá ahí está una parte hermosísima y sana de la literatura. La literatura de manera bella, libre, ética, me deja ver, me deja ponerme en contacto con mi sombra. Espiritualmente te podría decir que la literatura también lo que hace es nos manifiesta lo que en realidad nosotros tenemos interiormente. Yo buscando en mi viaje sobre mi propia perversión, sobre mi propia sombra, sobre mi propia violencia, leo en la vida los textos que me la muestran. Entonces no es gratuito, no es casual que me enfrente a huatulqueños de Dajandra, que trabaje en Mendoza, de los Colochos y de Shakespeare, porque se parece mucho justo a una de las escenas de la obra. Bueno, mete la mano a este tipo, saca el feto, que se mueve como cangrejito. Dice que parecía articular sus miembros como cangrejo. Levantó la criatura por la piernita y la partió en dos de un limpio golpe. ¡Pum, cabrón! Azotó al feto, pues ahora sí, al recién nacido por una brutal cesárea, y dijo, pa' que no abunde el alacrán. Eso dijo el personaje. Es decir, ahí está el asunto de su referente natural. Aquí hemos trabajado varias sesiones, quizá la que más en términos de la naturaleza, donde lo tengo más claro es en el Marqués de Sade. Tenemos Justín, y una de mis tesis con respecto a Justín es que mientras estemos tan apegados al mundo natural, mientras sigamos pensando, porque además nuestro origen físico es ese, que venimos de la naturaleza, vamos a seguir moviéndonos con las leyes de la selva. Así lo vamos a establecer, ¿no? Aquí es más fuerte que las bestias, porque, por ejemplo, hay un tiempo en la naturaleza donde los leones no atacan a los venados embarazados, por ejemplo. A las venadas embarazadas no las atacan. No las atacan. Incluso hay un documental ahí en Nat Geo muy bonito donde una leona se encarga del cuidado de un venadito. Está la leona y cuida al venadito, incluso lo cuida de que llega otro león gandaya y quiere comerse al venadillo y ésta la ataca. Es decir, incluso ahí está entre los supuestos enemigos, no hay eso, y aquí como sí, aquí el asunto es por lo que venga, porque este güey crecen y después se ponen mal, ¡pum! Viene esa brutal madriza. Entonces habría que, en términos de metafísicos, en términos del coacheo, habría que revisar cuáles son las bases con las cuales nos movemos, qué es la naturaleza. Eh, y yo creo que sí, en este proceso evolutivo, no sé si decir de educarla, pero sí de trascenderla, sí volver nuestro polvo, diría el poeta, un polvo enamorado, que esta carne demasiado dura, diría el buen Hamlet, sirva para abrazar, para ponerme en contacto con lo espiritual, para generar una meditación y ponerme en contacto con el polvo de estrellas que soy, con este viaje infinito en la meditación, en la trascendencia, en la lectura, en el arte, en la belleza de la naturaleza, en lugar del hambre. Le damos demasiado peso al hambre, le damos demasiado peso a la necesidad de comer y entonces está desbalanceado. Por eso me parece, en términos muy metafísicos, que ocurren estas situaciones. Dice otro párrafo, siguió siendo su vida como si Ambrosio Ramírez y Pancho Vázquez no fueran más que dos de los muertos cotidianos que en su exigencia por imponer el presente sobre el pasado, el trópico reclamaba. Eh, este contexto de que aquí la vida pasa, es decir, queda un cadáver, por ejemplo, y a los 15 días las plantas, los animales lo devoran, dejan los pellejos, dejan los huesos, los opilotes se acercan, y, es decir, la naturaleza tiene una voracidad de limpieza y de crecimiento en su propio camino, en su propia naturalidad, ¿no? En su propia eternidad, porque siempre está puesta en el presente. Bueno, pues parece que entonces eso nos incluye a los hombres. Entonces también en esa situación los hombres estamos con la prisa de matar, de ser devorados, de que desaparezca, diríamos, extrapolándonos a otra de las obras que también tenemos aquí guardada del extranjero de Albert Camus, cuando nuestro personaje dice, pues lo maté por el calor.
la verdad es que se me aparece este güey, yo ni siquiera era mi enemigo, era el enemigo de mi cuate, tampoco era así su gran enemigo, y de pronto lo que sentí fue el clima, el calor era brutal, el clima era el que me gritaba, deshazte de él, saqué la pistola y lo maté. Relativamente así, ¿no? Es decir, la naturaleza es tal y determina esa situación que ahí se mueve esa ley. Por eso entonces Ambrosio y Pancho eran estos muertos cotidianos que la noche, que el trópico parece estar reclamando a cada momento. Y cierra Dejandra con este asunto, después de este viaje espeluznante. Yo diría que en las herramientas que manejo, a mí me parece que, evidentemente, como te decía al principio, estamos a punto de ir cerrando, este, hay un viaje espiritual de los personajes, un viaje espiritual de las generaciones, un viaje espiritual de las familias. Van caminando los compadres estos y dice uno, oye, ¿por qué soñamos? ¿Para qué soñamos tanta chingadera? Y dice el otro, sepa, pues tú qué soñaste. Y entonces le platica su sueño y le decía, pues fíjate que yo soñé esto, con una interpretación relativamente sencilla freudiana, pero estos tipos todavía no lo saben, no tienen ese contacto con su espiritualidad, no tienen ese contacto con su interioridad, no hay ninguna reflexión donde este cuate llegue y diga, bueno, mis hijos, la mujer le dice, oye, creo que estoy cargada, no me digas sí, dice, pues ni modo, pues ya qué. Y por ahí al tercer día le dice, ten, mira, pues ahorré un poco de dinero, vete al pueblo y tráete medicinas para tu embarazo, para los huesos. Ese dar 10 pesos para calcio, ese es el acto de amor. Ese es el acto de amor de ellos. Y entonces dice Alejandra, claro, la chica, la mujer se le queda mirando a los ojos, toma el dinero y se va agradecida. Porque con esos 10 pesos que se los pudo haber comprado en lo que tú quieras, en una caguama, si hubiera sido el caso, le está diciendo, me importas tú y me importa mi relación contigo y me importa nuestro hijo. Pero no hay para más, ¿eh? Ese es el límite. No la abraza, no le escribe una carta, no, nada, no hace una reflexión sobre, soy papá. No, literalmente casi podríamos decir como animales. Ahora, ahí es bien interesante, porque incluso, y con esto voy a ir cerrando, porque esta es la última nota con la que escogí para cerrar, si incluso, si ahora solo viviéramos como animales, viviríamos mejor. Porque, claro, pues porque los animales no han inventado bombas, ni armas, ni tortura, los animales no se convirtieron en nazis, ni son fifís o chairos, no, pues no, serán rudos, serán violentos, serán insensibles, pero no están enfermos. La naturaleza no hace productos enfermos. Y nosotros en nuestras pequeñas, enormes o gigantescas neurosis, a partir del miedo, a partir de la carencia, a partir del miedo al futuro, sobre todo, me parece que hemos ido generando esto. Lo que empieza a ser un poco en aras de protección, después se puede ir convirtiendo es decir, ¿cuál será mi límite si yo empiezo a ganar dinero y después tengo con ese dinero que ponerle unos guaruras a mis hijos? Si pierden intimidad, si pierden vida social, porque ahora tienen que ir vigilados por alguien para que no les haga nada. Entonces, valió la pena, valdría la pena, quería decir, esa situación de hasta dónde debo generar una vida cómoda, tranquila, relajada, sin que llegue la neurosis brutal de la proyección de empezar a generar que necesito, que ya no puedo salir de mi casa o que no puedo estar en mi jardín, o porque a la barda de mi casa le tengo que poner electricidad y vallas y policías y vigilantes. No sé, habría que revisarlo sin duda alguna, ¿no? Y no es un asunto personal, no es un asunto de determinadas apellidos o de los ricos o de los empresarios, es un asunto que viene en el sistema. Ese es el punto. Que la determinación de la naturaleza en tanto los más fuertes para que se sigan reproduciendo las mejores versiones, no la hemos comprado demasiado, le hemos creído demasiado, nos hemos quedado empantanados en esa visión de seres biológicos que lo estamos repitiendo.
sin ninguna reflexión espiritual. La última, pues, si la felicidad es posible sobre la tierra, los indios eran felices a fines del siglo pasado. Algunos los han llamado bárbaros por estas costumbres sobrias y sencillas. Esto que te estoy diciendo, me traicionas, te mato. No hay más. Mas si el bien que ha de traer la civilización es multiplicar las necesidades, si lo que trae la civilización es volvernos más pobres, fomentar los vicios, porque hay mucho asunto, hay un terrible en la novela, uno de los temas más brutales que llega a maltratar a muchas personas y por lo tanto a muchas familias es el alcoholismo, por ejemplo. No tanto la droga en tanto consumo, pero el alcoholismo sí. Las cervezas y los tragos son situaciones naturales, pues están puestas allí. No se menciona como tal, por ahí se sugiere este famoso cliché de que los niños con el hambre que tienen, pues mejor los emborrachamos con una cerveza para que no lloren de hambre, aunque les estemos despertando pues finalmente la enfermedad. Ok, fomentar los vicios y hacernos desgraciados, preferible sería la barbarie. Es decir, sí, sí son bárbaros, los podemos catalogar como bárbaros, pero si lo que la modernidad, la civilización trae son estos elementos, entonces dice mejor la barbarie. Y cierra Dajandra con esto que te digo, este manejo maravilloso de las convenciones que tiene, dice, hasta aquí estos fragmentos historiográficos. Lo demás es literatura. Hasta aquí lo que he visto, lo que me han platicado y de lo que me he enterado. Lo demás, que es muy hamletiano, muy de Shakespeare, pero también él sabe que es un juego, lo demás es literatura. Lo demás es que es muy bonito, porque él diría, lo demás lo estoy inventando, pero en realidad no, ahí hay una profunda base espiritual de nuestro autor, porque sabe que la existencia es un juego, que Dios encarnado en nosotros, sus criaturas, para saber de Él mismo, hemos venido a jugar. Ahora, ¿a qué quieres jugar? ¿Quieres jugar al robo, a la violación, a la masacre, a la violencia, a los machetazos, a las traiciones, al matar fetos, al meter la mano en un cuerpo, a la traición, creo que ya lo dije? ¿O quieres jugar a soñar? No, seguro que ahora que lo invoque va a aparecer pronto. Hay un librito que habla sobre sobre un grupo en Australia, un grupo autóctono, que toda la vida es su única situación, porque además son nómadas, todos los días de ese grupo consiste en ir a buscar agua, porque es su elemento principal. El resto van comiendo semillas, de pronto cazan algo, piden a la naturaleza, les da permiso de cazar ahí un animal y bueno, lo cazan, lo cocen y se lo comen, pero el punto es agua, entonces se mueven de diferentes lugares para localizar agua. Y el resto del tiempo, porque pues esto, una vez que cazan, si consiguen un animal a las 3 de la tarde y comen a las 5, entonces de las 5 a las 9 de la noche que les dé sueño, cantan, se cuentan historias, juegan al teatro, se acarician. Los niños no saben exactamente quién es su mamá ni su papá, entonces son relativamente de todos. Entonces, niño que se siente triste, basta con que manifieste su tristeza para que cualquiera lo cobije. Las mujeres mayores empiezan a hacer esas labores, los hijos mayores empiezan a hacer las labores propias que determine el grupo social. Y el final es increíble, es muy impresionante porque empiezan a hablar con la gente civilizada que los van a como a aislar y ellos no quieren y traen ahí un rollo loquísimo. Voy a buscar ese texto, porque deja el autor el asunto de que por este grupo humano de Australia vinieron seres de otro planeta. Así, perdona, sé que te va a sonar así, a decir, esto ya se la fumó, ya está en otra cosa, lo voy a conseguir y lo vamos a comentar aquí. Estaban tan en paz y traían tanta información de la importante que el asunto fue ese, que el asunto es que otros seres vinieron por ellos. Así termina esa novela. A mí después de mucho estudiarle me hace mucho sentido, porque al final de cuentas, insisto, venimos a jugar. Pero el punto es, otra vez, ¿qué juego quieres? ¿No? Aquí el asunto sería el abuelo joven o el papá.
El papá joven, cuando está solo con su hija pequeña, pues puede jugar a la comidita, a las muñecas, a los a caballitos, a caminar en el parque, al fútbol, y ahí manifestar su amor, o puede jugar a los esposos, o puede jugar al doctor, o puede jugar a que toca, o puede jugar a estas brutales situaciones que aparecen en estas perversiones, a partir del sueño anterior con el cual él fue educado. Bueno, en algún momento, alguno de nosotros, en esa distorsión se fue generando la separatividad, dirían en términos espirituales, y estamos viviendo los sueños de los otros. Nosotros llegamos a una determinación y me encuentro con el sueño de mi familia y con las cosas que me ponen. Eres el hijo mayor y entonces tienes estas cosas. Si bien no son obligaciones, me doy cuenta que cuando me alejo de ese concepto en el cual mis papás me determinaron, soy rechazado. Mientras más me acerco a portarme bien, a tener una novia guapa, a acabar mi carrera, a ganar dinero, entonces soy relativamente aceptado. Así ha sido nuestra función durante muchos años. Sobre eso es lo que tenemos que ir redeterminando, qué nuevas circunstancias queremos jugar. ¿Hasta dónde le vamos a hacer caso a este asunto de la naturaleza, de nuestra sombra? Dicen ahora los textos que la sombra tiene que aparecer, tiene que aflorar, y a veces la perversión que juzgamos en la sombra no es más que necesidad de liberarse, como el cuerpo biológico, pues si te vas a tirar un gas, si tienes que ir al baño, ya no hacemos un drama. Bueno, hay gente neurótica que sí lo hace, pero no se hace un drama. Lo haces en privado y si no se puede, incluso pues, se hace en público y se acabó y a lo que sigue. Como esas cuestiones en términos emocionales, en términos psicológicos, las hemos escondido tanto y se nos están convirtiendo en absoluto veneno. Bueno, pues parte de ese proyecto, de esa tarea de que la sombra aparezca y no le tengas ya miedo, no tengas temor, la podamos enfrentar, nos lo da justo la literatura casi en cualquiera de sus versiones. Mientras tenga calidad, te vas a encontrar con situaciones de estas, sí violentas, sí dolorosas, sí terribles, pero también tan cerca de nosotros que vale más que nos vayamos haciendo cargo de ellas, que las aprendamos a gestionar para que no se vuelvan un cáncer social y se generen en situaciones neuróticas que nos dañen y que sigan dañando hacia el futuro. Leonardo de Ajandra, Guatulqueño. Soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Chao y muchas gracias.